pensionistas, un abrazo solidario desde la plataforma de Badajoz. Durante años nos venimos manifestando cada mes de octubre porque no estamos dispuestas a permitir que nos arrebaten lo que hemos conseguido a través de nuestras movilizaciones en la calle y porque no vamos a permitir ningún intento por volver a la situación anterior al 2018. Porque pertenecemos a una generación que conoce y valora lo que cuesta conseguir derechos. Por eso seguimos reclamando y peleando por nuestros servicios sociales, que son derechos, no privilegios. Nosotros creemos en una democracia social y para defenderla vamos a seguir saliendo a las calles, manifestándonos como estamos haciendo hoy, dando ejemplo de nuestra dignidad y nuestro coraje, porque estamos convencidas y convencidos de que nuestra lucha es solidaria, es justa y es necesaria. Hemos conseguido que se revaloricen las pensiones y se paren los recortes, pero nos quedan muchas reivindicaciones urgentes e imprescindibles. Por eso exigimos que las pensiones mínimas se equiparen al salario mínimo interprofesional. Exigimos residencias públicas dignas y suficientes en todo el Estado, sin olvidarse de los pueblos y las zonas rurales. Que se aplique y se cumpla la ley de dependencia, porque son las personas más necesitadas las que esperan recibir dichas ayudas. Tampoco vamos a parar ante el intento de retrasar aún más la edad de jubilación, ni los intentos de privatización de nuestro sistema de pensiones mediante los planes de empresa privada. Pero nuestras reivindicaciones incluyen primordialmente a las generaciones jóvenes, porque somos madres y padres y muchos tenemos nietos y defendemos sus derechos, derecho a una vivienda asequible, derecho a recibir las pensiones que les corresponden en el futuro. Pero no hay pensiones justas si no hay salarios justos. Y les decimos, no os resignéis, seguid nuestro ejemplo y pelead por lo que os corresponde. Que no permitan que les arrebaten sus derechos y que cuenten con nosotras y nosotros, sus abuelas y sus abuelos, porque los vamos a apoyar siempre. Bueno, y ahora en tercer lugar, la intervención es de Gonzalo Valo, del Movimiento Gallego en Defensa de las Pensiones y Servicios Públicos, MODEPEN. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Un fraternal y solidario abrazo de las pensionistas de Galicia a todas las compañeras y compañeros de las plataformas de pensionistas del Estado. Estamos dando un ejemplo de lucha por los derechos sociales, unos derechos que nos ha costado mucho trabajo conseguir y los estamos dejando perder. Nuestra lucha sirve de ejemplo para los que vienen detrás, abriendo el camino en la defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Una nueva amenaza se cierne sobre los derechos adquiridos por las clases trabajadoras europeas y las pensiones públicas. El aumento del gasto militar, la supuesta necesidad de incrementar el gasto en armas
ha sido utilizado por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para reclamar la reducción del gasto social y en concreto en pensiones. La amenaza ha sido utilizada también por el primer ministro británico Starmer para recortar prestaciones y llegar al 2,5% del gasto en defensa. El canciller alemán Merz ha anunciado un otoño de reformas que afectará al estado del bienestar y a las partidas destinadas a pensiones, desempleo y seguro médico, entre otras, para destinar los recursos desviados al rearme. Las élites gobernantes en Europa se han arrodillado servilmente ante la exigencia de Trump, el mayor pistolero de Occidente, de gastar el 5% del PIB en la industria bélica estadounidense. Una nueva amenaza pone en riesgo lo más valioso que poseemos los seres humanos, la vida. Gobernantes de numerosos estados europeos y la alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, de consecuencia se atreven a poner fecha a lo que producirse será una tragedia de consecuencias humanas devastadoras: la guerra. Estas élites sonámbulas han olvidado el terrible dolor, destrucción y muerte que asolaron Europa en las dos grandes guerras del siglo XX. La inmensa mayoría de los europeos y europeas hemos tenido la fortuna de no conocer el sonido de los bombardeos. Es nuestra obligación civil hacer todo lo posible para que las generaciones más jóvenes tampoco experimenten y lo conozcan. Proclamamos alto y claro, estamos decididas y decididos a hacer todo lo posible para evitar esta peligrosa deriva. Llamamos a la ciudadanía de todos los pueblos del Estado español a crear un movimiento que exija abrir ya de inmediato, urgentemente, una vía diplomática de negociación real para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Es necesario iluminar el camino de la paz y evitar la derriba de la guerra. Proclamamos alto y claro y queremos concluir con todos los pueblos de Europa en la creación de un movimiento social masivo que demande de nuestros gobernantes que se dejen el camino de la guerra y que representen nuestro genuino deseo de paz. El camino de la guerra debe cegarse. Debemos traer la paz de vuelta a todo el territorio europeo. Millones de personas de cientos de ciudades y villas han manifestado su repulsa al genocidio del pueblo palestino. Esa es la semilla de la movilización que demandará el camino de la paz, por nuestros derechos, nuestras vidas. ¡No a la guerra! ¡No a la guerra! ¡No a la guerra! Perdonad, es que me toca hacer siempre algo que no le gusta a nadie, que es respetar los tiempos porque somos muchos. Ahora, nuestro compañero Pez Juárez, de la Coordinadora Estatal de Pensionistas, Unidad COESPE. Recuerdo, 4, 5 para la Buenas tardes, compañeras y compañeros. En primer lugar, un abrazo solidario y muy fuerte desde las plataformas y coordinadoras de Unidad COESPE para todo este movimiento de pensionistas de todo el Estado español, que actuamos como una sola voz y como una sola reivindicación: pensiones dignas, tanto para hoy como para mañana. Hemos de romper la lógica que nos quieren imponer de enfrentarnos los jóvenes contra los viejos, porque lo que estamos haciendo los viejos es sobre todo defender las condiciones de las futuras pensiones, que es realmente el objeto de los ataques del sistema.
Seguramente os acordaréis que no hace tanto teníamos de ministro del ramo a un agente de la banca, un tal José Luis Escrivá. Este agente de la banca, por supuesto que hizo su trabajo y no fue más allá, porque los que estáis aquí, los que estamos aquí, le paramos los pies en muchas ocasiones. Pero este agente de la banca dejó 3 tandas de reformas de las pensiones. Y qué casualidad que cuando los trabajadores y las trabajadoras y los pensionistas oímos hablar de reformas, inmediatamente nos llevamos la mano a la cartera. ¡Qué casualidad! Me toca explicaros a mí, en nombre de todas las organizaciones convocantes, una de esas reformas que está escondida como una bomba lapa en una de las últimas disposiciones del ministro Escrivá. Si os acordáis, en la ley 223, que por cierto se quedó en decretazo, porque no pasó ni por ningún filtro parlamentario y ningún debate por la convocatoria anticipada de las elecciones del 23 de julio de 2023, en esa ley venía escondida en una disposición adicional 53ª, una auténtica bomba de relojería. Y es que las pensiones las limitaba y las referenciaba no a un nivel de dignidad del salario mínimo interprofesional, sino al umbral de la pobreza. Eso es gravísimo, porque significa que el futuro de las pensiones para estos señores que impusieron ese decreto significa que todos nos igualaremos por lo bajo, en la pobreza. Y nosotros aspiramos a tener dignidad, a que todo el mundo, todos los pensionistas y sobre todo todas nuestras compañeras tengan una pensión digna, mínimamente equiparada al salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, después de esta manifestación, las organizaciones pensionistas de la Unidad de Acción, del Movimiento Estatal de Unidad de Acción, estamos trabajando para forzar un cambio legislativo en la Ley 2/23 para eliminar la pobreza, el límite de la pobreza como referencia para el cálculo de las pensiones mínimas, tanto contributivas como no contributivas, y exigir que las pensiones mínimas todas sean equiparadas al salario mínimo interprofesional. Y eso es una tarea que nosotros solos seguramente no conseguiremos, pero de lo que estamos seguros es que con el concurso de todos vosotros y vosotras lo conseguiremos. ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva la lucha del movimiento pensionista! Bueno, y ahora nuestro compañero Ramón Franquesa, de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, COESPE. Hola, buenos días. Qué bien ver esta plaza llena. Desde el 2018 que estamos viniendo aquí para defender las pensiones. Y este año parece ser que la televisión no ha informado mucho de esta convocatoria. Nos decían los compañeros de Madrid que desaparecían los carteles, que se trataba a alguien de silenciar, de distorsionar nuestra lucha. Y mirad, estamos aquí desde el 2018 porque pretendían congelar las pensiones y nos pusimos en pie para exigir la revalorización anual de las pensiones con el IPC, y lo conseguimos. Aunque por debajo, como explicaba el compañero, están intentando meter bombas de profundidad para cambiar la forma de revalorización. Por ello, tiene todo el sentido que año tras año hagamos mantenido esta movilización. Y seguimos manteniéndola también porque desde el 18 estamos exigiendo que se cierre la brecha de género, la situación en que quedan millones de viudas empobrecidas muy por debajo del límite de la pobreza, con prestaciones insuficientes, y se les dice que no hay dinero, que no hay recursos.
Pero ese dinero existe. Existe tanto que no quieren hacer la auditoría. No quieren que se hagan las cuentas de la seguridad social entre lo que ingresa y lo que se paga entre las pensiones. Y cuando les aprietas un poco te dicen, no, es que en el 2030, en el 35 no habrá dinero. ¡Mentira! Mirad, en este momento hay 21 millones de personas cotizando a la seguridad social. Hay más ingresos que nunca y hay más recursos que nunca y por tanto las pensiones se pueden dignificar ahora y aquí para la gente que lo está pasando mal ahora y aquí, sin dilaciones, sin demagogias. Nos dicen que como este sistema está en peligro hay que privatizarlo, pero ¡a caramba! En todos los lugares donde se han privatizado las pensiones han acabado quebrando y no hay ni un solo sistema público de pensiones de solidaridad intergeneracional que haya quebrado jamás. Eso lo ocultan y lo camuflan, tratan de engañarnos y generar confusión. Tratan de seguir penalizando cuando castigan a las personas que se han jubilado anticipadamente, aunque han cotizado más de 40 años, y les descuentan la pensión, también con el mismo argumento de que no hay dinero. Gente que lleva trabajando de los 14 años está perdiendo el 8, el 16, el 32% de la pensión que tendrían derecho, no porque se hayan querido jubilar, sino porque los despiden. El problema del mercado laboral de este país es que la gente a partir de los 55 años sobra en los centros de trabajo, y sobra porque tienen muchos trienios, y sobra porque las fuerzas flaquean. Y esa gente que es despedida se encuentra con una pensión absolutamente desvalorizada, a pesar de que han trabajado y cotizado durante un largo periodo mucho más de las generaciones que han venido después. Y finalmente, hay que plantear, el poder financiero trata de confundirnos. Bombardea a través de las redes sociales que están pagadas, que son algoritmos que se compran, intentar sembrar la duda entre los jóvenes sobre si van a tener o no van a tener pensión en el futuro. Claro que la van a tener si la pelean y la disputan. Claro que la van a tener si no están dispuestos a trabajar en negro, a falsificar sus horas de trabajo para que el empresario gane más. Y es necesario que generemos un discurso que rompa lo que está llenando las redes. Lo están llenando a sueldo con influencers pagados, financiados para sembrar la confusión. Pero mirad, nosotros tenemos otro instrumento. Son todas las personas que han venido hoy hasta Madrid. Cuando volváis a vuestras plataformas, a vuestras comunidades, a vuestros lugares, dirigiros a vuestros hijos y vuestros nietos. Pelead cuando vais a comprar en la tienda, cuando vais a la cafetería. Pelead y haced agitación, porque si no os defendéis vosotros, no os va a defender nadie. Miles y miles de personas argumentando que las pensiones son sostenibles, que las pensiones son un salario diferido que hemos pagado durante toda nuestra vida. Somos un argumento irrefutable para el poder, y a eso nos temen. Y nuestros adversarios, los fondos de inversión, son los mismos que están parasitando el Estado para quedarse con la sanidad privada, para quedarse con las viviendas que la gente no puede pagar, para quedarse con las residencias y hacer negocio con el dinero que pagamos con nuestros impuestos. Y mirad, tenemos que construir amplias alianzas con todos aquellos que luchan por los derechos sociales. Y en primer lugar,
contra aquellos que pretenden que las cotizaciones vayan para la guerra. El gasto social es social. Pagamos impuestos para vivir mejor, no para que nadie impulse genocidios, aumente el gasto militar y mate a la gente. Unidos, sabiendo trabajar con todos los movimientos sociales, seremos imparables y conseguiremos lo que han conseguido nuestros hermanos en Francia, tumbar la reforma de Macron. Su victoria es también la nuestra y su ejemplo, su forma persistente, transversal, unitaria de lucha es también nuestro ejemplo. Compañeros y compañeras, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden.